Bienvenidos a Marrecom. En esta ocasión, en nuestro espacio desde más allá de las dos orillas, vamos a analizar lo que ocurre en las costas caribeñas de América Latina, donde desde inicios de septiembre hay una incursión militar estadounidense en el Mar Caribe, principalmente en las costas de Venezuela y Colombia, bajo lo que han llamado un conflicto armado en operación contra el narcotráfico. Vamos a conversar el día de hoy con el profesor y analista Carlos Cascante de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenido, don Carlos. Un gusto estar con usted, María Angélica. No, Carlos, quisiera que nos ayude un poquito a ubicar a nuestro público marroquí, principalmente hispanohablante, y las personas hispanohablantes que se ubican en Marruecos, a entender qué es lo que ocurre en estas costas caribeñas de América Latina. Sabemos que Estados Unidos desde inicios de septiembre tiene una fuerte presencia militar, se habla de más de 4.500 marines, buques, aviones, hasta submarinos frente a las costas venezolanas y lo han justificado como una acción contra el narcotráfico. En estos meses llevamos ya 70 personas muertas, 18 embarcaciones atacadas, pero de las cuales no hay ninguna prueba pública de que estén trasegando droga, no hay ninguna tampoco prueba pública de que estas personas que han muerto realmente estén vinculadas directamente a los cárteles de narcotráfico, además de que se ha provocado hostilidad y tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela contra Estados Unidos. Y esto pone pues a toda la región en un impasse que realmente tiene preocupado lo que sería América Latina. En realidad nos enfrentamos a un incremento de la presencia de los Estados Unidos en todo el continente. Un incremento de esa presencia que se viene dando desde la primera administración del presidente Trump, que continuó durante la administración del presidente Biden y se ha intensificado en esta segunda administración del presidente Trump. Dentro de esa agenda de mayor influencia estadounidense en el hemisferio, se encuentran varios elementos, entre ellos la relación entre los Estados Unidos y Venezuela, que desde la primera administración Trump se ha movido hacia dos, digamos, formas distintas en que se ha llevado esa relación. La primera forma es la fórmula de máxima presión que el presidente Trump intentó establecer en su primer mandato. Y la segunda fórmula fue la fórmula de acuerdos y de negociación que empezó con la administración Biden y que en esta administración, en esta segunda administración Trump, se ha movido en ese balanceo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al iniciar la administración Trump, todo parecía indicar que las fuerzas dentro del gobierno de Trump que planteaban mejor una relación de negociación con Venezuela parecían tener mayor impulso. Tuvimos una visita de Richard Grenell, que en ese momento estaba muy cercano a la presidencia de Trump, donde se lograron acuerdos para mantener las licencias de presencia de grandes empresas estadounidenses en Venezuela, la Chevron, y por otro lado la liberación de prisioneros y que Venezuela recibiera venezolanos deportados desde los Estados Unidos. Conforme ha avanzado la administración, la otra tendencia que está marcada por la presencia de Marco Rubio y el senador republicano Rick Scott ha venido tomando mayor fuerza dentro de la administración y ha impulsado a la administración Trump a mantener una línea de máxima presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sobre el gobierno autoritario y dictatorial de Nicolás Maduro, porque creo que eso no se puede dejar de lado. Esto aquí no es como unos los buenos, otros los malos, no, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno dictatorial que controla el Estado venezolano y que en los últimos meses escaló al punto de la ubicación de dispositivos militares de los Estados Unidos en las aguas cercanas a Venezuela, con la argumentación de que están en una guerra contra el narcotráfico, estableciendo que el gobierno venezolano es un narcogobierno. Esa argumentación genera dudas porque en la actualidad la mayor crisis de droga que tienen los Estados Unidos es por el fentanilo
y las drogas aumentadas. ¿Por qué? Porque hay combinaciones de cocaína con otros estupefacientes que se consiguen en los Estados Unidos, pero aún así, si hablamos de cocaína, el mayor tránsito de cocaína se da por el Pacífico, no por el Caribe. Entonces ahí eso deja muchas dudas de que eso sea la intención central, sino que más bien es mejor enmarcarlo dentro de estas relaciones conflictivas entre el gobierno de Maduro y la actual administración y en general en las últimas administraciones de los Estados Unidos. 6 de noviembre, el Senado estadounidense rechazó la idea de que el gobierno de Trump actuara sin la aprobación del Congreso. Esto por las dudas que ha generado, incluso dentro de las mismas fuerzas militares estadounidenses, hay quienes están en contra y hay quienes dudan pues, de la legalidad de esas acciones que están ocurriendo en aguas internacionales. Pero ¿qué impresión o qué podemos entender sobre esta acción del Senado que le impide al gobierno de Trump actuar sin el apoyo del Congreso? Sí, quizá hacer una apreciación o una clarificación para las personas que no están vinculadas con esto de la política interna en los Estados Unidos. De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, cualquier acción de guerra debe ser aprobada por el Senado de los Estados Unidos. Lo que pasa es que en el transcurso de los últimos 70 años, el Ejecutivo lo que hace para evitar pasar por el Senado es establecer que no está en guerra, sino que está haciendo operaciones que no son guerra, aunque tienen componentes militares. Entonces, por ejemplo, em, Vietnam, Afganistán, Irak, lo que se pidió fue una autorización del Senado para realizar acciones militares, pero no para declarar guerra. Como en esta ocasión que ellos lo han clasificado como un conflicto armado contra el narcotráfico. Es una cuestión un tanto compleja. ¿Por qué? Porque discursivamente lo que ha dicho la administración Trump es, estamos en una guerra contra el narcotráfico. Operativamente hablando, si estamos en una guerra contra el narcotráfico, eso no es una guerra tradicional. Y se pone esto en un limbo en el cual uno no sabe si son operaciones policiales utilizando al ejército de los Estados Unidos, que es, digamos, lo que ellos argumentativamente han señalado para decir que el Senado no podía intervenir ayer, y no podía intervenir prohibiendo la actuación del gobierno. En realidad los senadores, los 51 senadores que votan en contra de decirle al gobierno, vea, si usted va a hacer algo en Venezuela, primero tiene que venir acá. Lo que argumentan es, esto no es una guerra, esto son operaciones en contra del narcotráfico. O sea, son operaciones policiales. Eh, lo que nos hace ver lo débil de la argumentación lo débil de la argumentación que está planteando el ejecutivo estadounidense, pero que tiene mayoría en la cámara alta. Y eso le permite pasar esto. Y yo creo que la Cámara está calculando que en otras cosas le va a llevar la contraria y mejor le dan la razón en esta, porque en otras cosas que les parece más importante, algunos senadores republicanos sí van a estar del otro lado de la acera, em, o ya estuvieron del otro lado de la acera, entonces hacen un balance. Bajo esa perspectiva de que si hay guerra o si se declara una guerra, solo la puede declarar el Congreso, lo que está haciendo el Ejecutivo es decir, no, no estamos en una guerra, estamos en una operación militar contra el narcotráfico, que es una semántica que les permite evadir esos controles legales, ¿no? Dicho esto, eh, en esta escalada hay tres posibles escenarios que se presentan como los que se han estudiado dentro de la administración y a los cuales de alguna forma la opinión pública ha tenido conocimiento gracias al periodismo de los Estados Unidos. El primer escenario es un ataques puntuales a, eh, a objetivos militares venezolanos que se consideran ligados al narcotráfico. Ese es el argumento.
¿Qué se busca conseguir con esto? Que la oposición al régimen y los militares que han apoyado al régimen cambien de bando y se encarguen de que el régimen sea expulsado. Porque al final de esto, lo que uno interpreta es que se está buscando generar mucha presión para el cambio de régimen y el presidente Trump lo ha dicho públicamente, que es que este régimen no debe durar mucho más. Y el senador Rick Scott también lo ha señalado, que este régimen debe tener mucho miedo porque ya está por caerse. Es decir, hay una presión clara para el cambio de régimen, ¿no? Entonces, esos ataques puntuales deberían ser un acicate para la movilización interna y al cambio de régimen. Segundo tipo de operación, una operación puntual dirigido a descabezar al régimen. O sea, una operación de la CIA que no se ha descartado. Incluso Trump señaló que ha autorizado a la CIA a realizar operaciones internas en territorio venezolano. Eso lo ha dicho el presidente. No definió qué tipo de operaciones, eso sí, porque es evidentemente que eso evidentemente no se va a decir, pero lo ha señalado. Eso genera dentro de la administración Trump posiciones encontradas. ¿Por qué? Porque el hecho de realizar una operación de estas si falla, que no es la primera vez que una operación de estas falla en la historia de las relaciones Estados Unidos-América Latina, deja en un predicamento muy grave a la presidencia. ¿Por qué? Porque empiezan a discutirse una serie de errores, empiezan a discutirse una serie de problemas si se falla. Entonces es un riesgo interno decir, bueno, se falla. Y la tercera opción es ya una operación más a mayor escala, que algunos dicen, bueno, no es tomar todo el país, sino partes importantes del país que permitan a la oposición, pues, movilizarse en contra del gobierno y controlar el país. Esto también tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Porque estas operaciones de intervención masiva generan mucho desorden social. Venezuela es un país altamente poblado. No es una operación como algunos han comparado con Panamá en el 89. Venezuela es un país bastante más grande, bastante más poblado, con ciudades masivas. Y eso pues dificulta mucho tomar una decisión de este tipo. Y hay otro elemento adicional que creo que hay que tomar en cuenta de la política interna cuando se toma esta decisión, que es que el Ejecutivo acaba de recibir golpes duros en las elecciones que se realizaron el martes pasado en algunos estados, y una de las críticas fundamentales y que voceros de la administración han dicho es, bueno, es que mucha gente piensa que el presidente se está ocupando mucho de lo que pasa afuera y poco de lo que está pasando adentro, y una operación a gran escala reforzaría ese discurso que electoralmente le puede costar al gobierno de los Estados Unidos cuando ya estamos entrando en un año electoral muy importante que son las elecciones de medio periodo. Vemos que también el foco estadounidense no es únicamente con Venezuela, también es contra Colombia. Ya ha incluido al presidente y a su familia dentro de la lista de narcotraficantes. Entonces, y ambos gobiernos, tanto Colombia como Venezuela, argumentan que no es solamente una presión de cambio de régimen, sino también para apoderarse de las riquezas naturales que tengan estos países, ya sea petróleo, sea minerales, sea lo demás. ¿Podríamos considerar eso también que podría ir por ese camino? En el caso colombiano hay una diferencia, que es que Colombia tendrá elecciones libres el próximo año. No, no es el caso venezolano en que acabamos de pasar una elección completamente fraudulenta, ¿verdad? Eso hay que hacer distinciones. En Colombia tenemos una democracia que funciona, aunque con un presidente muy impopular internamente, impopular para Washington y que es de línea izquierda, ¿no? Entonces, me parece ahí que la influencia ahí va por otra forma, es reforzar la idea interna de que para Colombia, cuya relación con los Estados Unidos es central y se ha visto muy beneficiada esa relación, especialmente
porque los Estados Unidos reforzó su relación con Colombia a partir de los cambios políticos en Venezuela a finales de los 90, y Colombia recibe mucha cooperación estadounidense, y Colombia ha sido un socio privilegiado de los Estados Unidos en los últimos años. Es como un golpe en la campaña electoral donde se le dice al electorado colombiano, bueno, es que si ustedes siguen con la línea del presidente Petro en las próximas elecciones, pues perderán cercanía con los Estados Unidos, y eso para la economía de Colombia no es bueno, y para el país en general no es bueno. Me parece que por ahí va esa línea de acción. Es distinta a lo que tenemos en el Caribe, lo que los Estados Unidos ha intentado hacer en Colombia, que es un país mucho más orientado hacia el Pacífico, ¿no? Aunque tiene por supuesto, su costa caribeña. Em, además hemos tenido mayor influencia, por ejemplo, de los Estados Unidos en el Cono Sur. Y quizá esto, para los que no conozcan un poco la relación entre los Estados Unidos y América Latina, hay que entenderlo de esta forma. En la historia de esas relaciones, en los más de 200 años de historia de esas relaciones, em, los Estados Unidos ha tenido siempre posiciones muy polarizadas. Es decir, la gente dice: "Es que los Estados Unidos siempre ha intervenido en América Latina". Eso es cierto. Lo que pasa es que los niveles de intervención no son siempre los mismos. Hay momentos en esas relaciones en las cuales la influencia de los Estados Unidos se siente mucho más, y momentos en esas relaciones donde la presencia de los Estados Unidos no es tan sensible. Y se habla incluso de abandono de los Estados Unidos de la región. Bueno, los países latinoamericanos se quejaban en la década de los 90 y principios de este siglo, de que los Estados Unidos habían abandonado la región. Ahora nos quejamos de que nos volvieron a poner atención, y es, digamos, es una relación muy, ¿cómo lo podríamos plantear? De amor y odio entre los Estados Unidos y América Latina. Estamos en un momento en que, por la mayor presencia de China en la región. También eso esa ayuda a mi última pregunta, ya para ir cerrando. Se ve también que podría ser como una estrategia de fuerza, de volver a plantar esa presencia norteamericana, porque la región cada vez está recibiendo más cooperación, está recibiendo, más influencia también comercial, mayor intercambio diplomático con China. Entonces, también se podría ver que es como lo podríamos decir como un escudo, como bueno, aquí todavía está Estados Unidos y estoy todavía acá y todavía soy fuerte en la región, pero específicamente con Venezuela, ¿verdad? Vemos que es como una manera de utilizarlo para dar un mensaje regional. En general en toda la región, la ex comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, em, señaló en muchas de sus manifestaciones públicas. Esto no es que lo haya dicho en secreto, esto fue una posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. Laura Richardson señalaba que ella veía con mucha preocupación la presencia de China en infraestructuras críticas, señalando con ello puertos, aeropuertos y por supuesto el despliegue de redes 5G, de forma tal que por eso le señalo que esto no es solo de la administración Trump. Laura Richardson estuvo prácticamente toda la administración Biden y mantenía ese discurso dentro de la administración Biden. Y la administración Biden fue también bastante influyente en América Latina, sin llegar a estos puntos en que estamos con la administración Trump. Esto es una visión geopolítica de los Estados Unidos, no es una visión de gobierno, es una visión geopolítica en transición, y precisamente la presencia de China, competidor directo de los Estados Unidos a nivel global en América Latina, ha movilizado a los Estados Unidos a tener aún mayor presencia de la que tenía 10 años atrás. Y si usted lo ve estadísticamente, China en los primeros 10 años de este siglo tuvo una presencia enorme en hidrocarburos en América Latina, inversiones muy fuertes en hidrocarburos precisamente por la falencia china de hidrocarburos propios. Ujú.
En la segunda década de este siglo se movió más a tecnologías, pero ahí ya la relación con los Estados Unidos había cambiado y la presión de los Estados Unidos para que eso no se dé es cada vez más sensible en el continente. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Yo creo que logramos tal vez poner en panorama lo que sucede en las costas caribeñas de América Latina y poder dar pues esta idea y este panorama al público marroquí que nos sigue, igual a todos los hispanohablantes que se encuentran en Marruecos para poder entender un poco de qué se trata este conflicto que realmente va más allá de un objetivo de narcotráfico. Muchísimas gracias y esperemos pues seguir en contacto a medida que se vaya desarrollando más información sobre el tema. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan y recuerden seguirnos en Marruecos.